Hola, bienvenidos. Vamos a empezar a trabajar los resúmenes de Angular. Para eso vamos a hacer la instalación de todo desde cero, paso a paso. Lo primero que necesitamos es un editor de código. Primero vamos a bajar Visual Studio Code. Posterior vamos a descargar también Node.js y listo. Ya con esos dos podemos empezar a hacer todo como tal. Después de descargarlos obviamente se instalan y después de instalados empezamos a configurar. Abrimos Visual Studio Code. Una vez abierto Visual Studio Code vamos a abrir una carpeta. Yo definí una carpeta llamada Angular, se la pueden llamar como quieran y listo. Vamos a crear una terminal y ya. Lo primero que vamos a hacer es verificar las versiones. En la terminal vamos a decirle la versión de Node que tenemos instalada, la versión 12. También tenemos algo que se llama el Node Package Manager y vamos a ver la versión que quedó instalada. Listo, una vez verificado eso ya podemos trabajar. Lo primero que se hace es instalar TypeScript. Entonces le vamos a dar el comando npm i TypeScript, ¿cierto? Y funciona. Entonces recuerden, si lo quieren de una manera global simplemente le damos -G y va a instalar para toda nuestra máquina o para cualquier directorio en el que vayamos a montar un proyecto y que tenga ya instalado TypeScript por defecto. Entonces le damos TypeScript-G y funcionaría sin problemas. Entonces ya una vez instalada, que es bien sencillo, le vamos a dar el comando tsc. Con eso le vamos a conocer la versión. Entonces por defecto tenemos la versión 3.8. Entonces listo. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a instalar como tal obviamente Angular. Vamos a decir npm install y vamos a buscar o a definirle el nombre, que es en este caso Angular y CLI, que es el cliente que queremos mostrar. Entonces le damos que lo instale de manera global y también va a ser lo mismo, va a instalarlo. Yo obviamente ya tengo todo instalado, así que pues no sería necesario esperar a que haga toda la instalación, ¿cierto? Entonces yo ya como la tengo instalada, para verificar la versión simplemente le vamos a decir ng-version, ¿cierto? Y ya nos debería montar la versión. Entonces aquí nos dice que el Angular CLI queda instalado con la versión 9.0. Estamos trabajando Angular 9. También nos muestra los paquetes que vienen por defecto y los soportes de las versiones de esos paquetes. En este caso TypeScript lo está soportando desde la versión 3.8 y RX para el tema de los observables y todo lo demás con sus respectivas versiones. Listo. Bueno, ahora miren lo interesante, cómo vamos a crear el proyecto. Entonces hay un comando llamado ng. Recuerden que ng es la forma en que vamos a trabajar todos los comandos de ejecución para Angular como tal. Le vamos a dar ng new y el nombre de la carpeta. Entonces le vamos a decir employees y ya. Ojo acá, cuando le damos en new nos va a preguntar un conjunto de cosas. Una de ellas es si vamos a trabajar routing. El routing básicamente son las rutas para crear aplicaciones tipo SPA, que sin necesidad de recargar una y otra vez el navegador. Entonces le decimos listo, sí, vamos a decir que instale eso. Lo otro que también nos va a preguntar es si trabajamos con algún preprocesador de diseño. En este caso por defecto viene CSS, le vamos a decir que lo trabaje con Super CSS. Entonces nada, una vez eso, él empieza a instalar todos los paquetes y a hacer la configuración. Él se demora un poco mientras termina de montar toda la estructura del proyecto. Yo mientras tanto les voy a explicar de qué se trata, cómo va trabajando esto. Crea una carpeta employees. Acá en la carpeta employees simplemente pues vamos a ver la estructura. Primero con el package JSON. Acá están las dependencias del proyecto. Dependencias que son las vitales para que se pueda ejecutar, que son las que están acá, y las dependencias de desarrollo que pues ya son para el testing, cosas específicas. Sakarma, Protractor, TypeScript, TSLint, todo lo que necesitamos. Al tema de comandos, pues listo, aquí tenemos el README. En el README está todo tranquilos, así que si quieren saber algo de cómo montar o cómo ejecutar algo, aquí se hace todo desde cero. Le dicen a uno cómo trabajarlo. También tenemos un archivo muy interesante llamado AngularJSON. El AngularJSON simplemente es pues una configuración igual, muy parecida al package JSON. La diferencia es que aquí ya vamos a trabajar configuraciones muy puntuales dentro de nuestro proyecto, de cosas a nivel de diseño, a nivel de interactividad, a nivel de librerías, de cosas que se trabajan para diferentes aspectos. Entre ellos tenemos las configuraciones para desarrollo, las de build, las de test, ¿cierto? Las del servidor, las del test, que son aquí todos los archivos que se van a testear. Y pues en general eso es como el uso principal de esto.
Por otra parte, mientras se termina de instalar, vamos a ver aquí que se encuentra dentro de la carpeta source. Dentro de source tenemos toda la dependencia de los componentes. Vemos que aquí hay un archivo llamado index.html, es un archivo HTML común y corriente, no tiene nada del otro mundo. Solamente que hay una particularidad, nos está cargando una etiqueta app root y esa etiqueta es la instancia de todo el componente. Entonces uno dice de dónde viene esa etiqueta. Esa etiqueta no existe como tal dentro de HTML. La capacidad que tiene este hermoso framework es que podemos definir las etiquetas de los componentes que vamos a utilizar para que semánticamente pueda funcionar bien. Entonces, dentro de la carpeta app tenemos un componente que es por así decirlo, el componente padre. El componente padre está compuesto por un montón de archivos, donde el primer archivo, que es el módulo, son los módulos del proyecto, o sea, son las dependencias en las que vamos a consumir para manejar rutas, para definir, no sé, diferentes características dentro del proyecto y darle más funcionalidades. En el HTML, que es el que tenemos acá, contamos con todo lo que se va a ver en la vista. Eso es algo muy interesante y me gusta mucho este framework, es que me permite dividir de forma organizada los elementos del componente como tal. También tenemos el archivo de diseño de Super CSS, donde aquí vamos a montar los estilos. Acá también tenemos el archivo de nuestras pruebas unitarias, de todo lo que tenemos al margen del componente a nivel funcional. Y aquí obviamente tenemos nuestro archivo de TypeScript para toda la lógica del componente, y uno que se llama el app models, que obviamente son todos los archivos o dependencias que vamos a trabajar dentro de todo el proyecto. Y aquí son donde se instancian, se llaman y se pueden importar. Listo. Si se dan cuenta que abajo ya terminó, entonces vamos a hacer lo interesante, que es poner a andar el proyecto. Para eso, recuerden, estamos dentro de una carpeta llamada employees y esa fue la que construimos hace un momento. Entonces, para eso entramos en la carpeta, ¿cierto? Employees, y ahí vamos a ejecutar nuestro comando ngserve. Entonces, ngserve es el comando para que se levante nuestro servidor. Entonces, le vamos a dar -o para que monte el proyecto y lo abra en el navegador. Él automáticamente ahí se demorará mientras empieza a compilar todo lo que acabo de instalar. A veces la compilación desde el principio se demora un poquito. Entonces, pues nada. Mientras tanto, tengamos en cuenta algo. Lo que se va a mostrar es todo el contenido de ese HTML. Entonces, miren que hay un montón de vainas acá. Muchas cosas de nuestro contenido. Pero obviamente están mal definidas a nivel de buenas prácticas. Que aquí tenemos un espagueti. Hemos inyectado los estilos CSS dentro del mismo HTML. Entonces ya vamos a arreglar todo eso, tranquilos, no entremos en pánico. Por ahora lo importante es entender eso, que ya lo que vamos a cargar aquí es ese contenido HTML. Listo, ya está hecho, no hay que hacer nada más, funcionó, bien sencillo. Pero la idea obviamente es empezar a desmenuzar cómo funciona todo esto. Entonces vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a quitar todo este HTML que no nos interesa, que es el que ya viene por default. Y listo. Nada, vamos a ponerle algo bonito, H1, y vamos a decirle hola mundo. Hola mundo, qué bonito. Y obviamente qué ventaja hay, que conforme vayamos guardando, él está en un modo watcher. Al levantar el servidor, él vuelve a compilar los cambios que hacemos en los archivos, y obviamente aquí nos va cargando de manera dinámica en el navegador. Esa es la parte muy interesante. Ahora, ¿qué sucede? Obviamente tener en cuenta que todo lo que son de estilos van acá en el archivo de Super CSS. Entonces, si quiero agregarle cosas, pues simplemente aquí definiría las características que necesito, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, color, fondo, tamaños, hay varias cosas. Entonces, no sé. Listo. Entonces, estos cambios también se compilan en tiempo real y funcionan, y listo, ya tenemos, por así decirlo, andando nuestros componentes. Este componente es el componente padre. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente hay que saber maquetar, hay que montar aquí todos los estilos, el rollo.
Eso sería pues cuando contemos con una guía de estilos específica y tengamos que montar todo el layout. En nuestro caso vamos a hacerlo de una forma mucho más rápida y para eso vamos a apoyarnos de un framework de diseño. En este caso el framework que me parece a mí pues fácil, así sencillo, es Materialize, porque tiene una fácil implementación y tiene una especie de snippet muy chéveres que se pueden instalar en Visual Studio y los vamos a trabajar aprovechando después esa posibilidad. ¿Cómo se instala? Nos vamos simplemente a la página, vamos aquí a la sección de inicio, obviamente vamos a instalarlo, entonces vamos a la opción de instalación por npm, vamos a copiar, vamos acá y acá en una ventanita aparte, en una consola, vamos a meternos a la carpeta y vamos a instalarlo. Entonces le vamos a dar npm install materialize. Esta instalación se va a montar dentro de la carpeta de Node Modules. Acá son todas las dependencias que se van instalando. Lo que vayamos instalando a través de npm o de cualquier otro gestor de paquetes se va agregando ahí dentro de este folder. Entonces nada, ya debería estar listo. ¿Cómo vamos a cargar este proyecto, esta librería? Entonces lo primero que vamos a hacer es importarla. Entonces para eso pues primero obviamente verifiquemos que esté. Entonces por aquí materialize. Vamos a recargar acá para que vuelva y lo tome. A ver, materialize. Mírela, materialize. Entonces efectivamente tenemos la carpeta con todas las dependencias que vamos a trabajar. ¿Dónde se van a montar esas dependencias? Ojo acá. Resulta que hay un archivo muy bonito llamado AngularJSON y en AngularJSON vamos a montar esas dependencias. En este caso, fíjense que en Build en la parte de Build, en Styles vamos a definirlas. Entonces vamos a crear simplemente la dependencia, la llamamos a través de la ruta. Entonces le decimos Node Modules / y como vamos a cargar estilos con Sass, ojo, importante, que si fuera CSS pues montaríamos la ruta donde tenemos el archivo de CSS, pero como es Sass pues tenemos que tener en cuenta eso. El interno tiene un archivo llamado Sass y otro que se llama materialize.scss. ¿Listo? Este es el archivo que iríamos a trabajar para jalar todos los estilos y no tener que hacer todo desde cero. Entonces lo mismo también hacemos con JavaScript. Le decimos que se encuentra en la carpeta de Node Modules. Eso creo que está en list. Ay, perdón, barré. Materialize /css /dest/js /materialize.min.js y acá haríamos lo mismo, solamente que me faltó el nombre. Materialize CSS. Bien, listo, ya tenemos los dos archivos, entonces funcionan bien. Vamos a verificar que eso esté andando de verdad. Entonces recuerden, cuando a veces se inyectan dependencias o se configura el archivo de AngularJSON, puede que funcione, y si ven que algo no funciona, pues lo mejor es parar el servidor, ¿cierto? Con control C y volver a ejecutarlo. Entonces volver a montar el servidor para que relea, por así decirlo, y compile todos los cambios que estamos haciendo. Normalmente no es necesario, pero uno lo hace para evitar ciertas cosas que de pronto no alcancen a compilarse al 100%. Listo, entonces ya debería estar funcionando. Entonces esperamos. Bueno, mientras esperamos, no me gusta esperar, vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a crear componentes. Como ya tenemos nuestro hola mundo, pues nada, vamos a hacer algo bien bonito. ¿Para qué instalamos la librería? Para que agilice, ¿cierto? Entonces, como queremos agilizar, simplemente vamos a buscar algo que se llama en nuestras extensiones de Visual Studio Code, fragmentos de Materialize. Entonces pongo fragmentos y acá miren, fragmentos Materialize. Le damos clic, vamos a darle a instalar. Obviamente lo tengo ya instalado, entonces pues nada, cuando ya está instalado se termina y funciona. ¿Cómo funciona? Simplemente nos permite de una manera fácil, sin tener que aprendernos nada del framework, llamar cosas. Están los comandos en español. Entonces, situación, yo quiero un botón, entonces escribo botón, pum, ya está hecho el botón. ¿Listo? Si yo guardo cambios, ya, voilà, tenemos un botón.
Entonces no hay que sufrir, no hay que aprendernos cosas, aunque obviamente si ustedes quieren ir a ver cómo funcionan, cómo están los componentes, en la página web están los componentes uno por uno, cómo funcionan, cómo se configuran. Y quiero el botón, me voy al botón y aquí le salen pues todas las cosas, todas las variantes y todas las cositas. Pero pues como les digo, aquí lo chévere es que ya tenemos un super set de snippets para poder hacer cosas interesantes. Bien, entonces vamos a hacer algo interesante también. A nivel de componente vamos a hacer un header, un encabezado, y a crearle un menú sencillo. Entonces este menú, ¿sí ven? Con solamente escribir menú ya nos monta un montón de cosas. Obviamente si trabajamos proyectos viejos, él nos va también a dar una especie de inyección de lo que se requeriría a nivel de jQuery si llegamos a trabajar jQuery, pero como no es el caso, chao. Y vamos a quitar esto y ya quitemos este botoncito de menú. Démoslo así sencillo, algo muy sencillito. Guardamos los cambios y esto como está así tal cual ya debería cargarnos una vista super cool aquí arriba. Pues miren, ya tenemos un menú, un encabezado con un menú de navegación y un loguito bien chévere. Si queremos un texto ahí, bueno, esa es la parte interesante. ¿Que queremos montar N cosas? Pues nada, podemos montar diferentes cosas acá. Como por ejemplo, no sé, quiero en la parte principal montar una lista, entonces creo una lista. Lista completa, por ejemplo, y allá me monto unos datos, inclusive con datos ahí todos moqueados para que ya tengamos algo bien chévere. Podemos meter acordeones, créame, varias cosas, muchos componentes ya están ahí. Simplemente ustedes quieren algo, lo buscan con el nombre. Entonces no, yo no quiero una lista, quiero, no sé, un carrusel. Entonces un carrusel y ya le sale el carrusel de fotos. En teoría ya debería funcionar, pero bueno, si no funciona, eso ya es empezar a ver el por qué no. Creo que aquí es porque el carrusel nos está descargando las fotos, me parece, que son de otros lados. Pero bueno, la idea es entender que podemos inyectar diferentes cosas de una manera muy sencilla y hacer un layout súper chévere, bastante rápido. Bien, hasta acá. Entonces, nada, vamos a hacer algo interesante. Vamos a ver cómo poder jalar la lógica, que es la parte también importante de este pequeño tutorial. Resulta que acá en App Componente S tenemos una definición de dónde están las cosas del componente. Acá tenemos el nombre de la etiqueta app-root. Recuerden que esa etiqueta es la que se está inyectando en nuestro index.html, que está acá. Listo. Entonces, eso va ahí. Por otra parte, tenemos el archivo HTML, que obviamente es donde estamos haciendo todo el tema de contenido de información, y la parte de estilos, que es la de SCSS. Listo, muy bien, ya tenemos todo andando. Miren que aquí dentro de la clase de este componente, que es la lógica, podemos definir expresiones. En este caso declaramos una variable, por así decirlo, llamada título, y se llama employees. ¿Cómo podemos jalar esta data? Sencillísimo. Entonces yo simplemente le puedo cambiar esto acá, que diga no logo, sino que no sé, llamemos el nombre de esa expresión. ¿Cómo se llaman los nombres de expresiones o cómo se instancian en la vista? Con estas doble llaves, entonces le ponemos simplemente el nombre de la expresión, title, y ya debería funcionar. Employees, ahí está. Así de fácil se trabajan datos. Si quieren simplemente modificar, pues lo modifican. ¿Qué se recomienda en estos casos? Él por defecto monta esta variable así, pero pues recuerden que TypeScript me permite ser muy específico en cómo se va a trabajar, si pública o privada. En este caso, si vamos a utilizarla, pues le damos pública. Le vamos a decir el nombre de la variable, en este caso lo llamamos igual title. Y lo chévere es que también me permite definir los tipos de datos. Entonces yo puedo definir un tipo de dato string, puedo definir un tipo de dato boolean. Hay varios tipos de datos que son como los estándar que se pueden trabajar. Obviamente ustedes pueden mirar en las referencias de TypeScript cuáles son los tipos de datos, pero pues ya ustedes mirarán ahí con más calmita. Listo, number, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Vamos a hacer un string normal, string, y también lo podemos inicializar, le damos un valor. Entonces puede decir hola mundo. Listo, guardamos cambios y listo. Es igual, solamente que recuerden, ojalá trabajar siempre con las cosas que nos ofrezca TypeScript para que seamos más pulcros a nivel de desarrollo. Entonces nada, ya tenemos como lo básico. Esto es lo importante. Obviamente aquí también dentro de nuestra clase podemos definir métodos. Hay muchas cosas que se pueden ir viendo, pero como esto es apenas un abrebocas, es un overview, pues la idea es empezar a entender lo más general. Esto es lo más general, y vamos a hacer algo un poquitico también chévere, que es a nivel de subcomponentización.
pronto me adelante un poco al tema, pero no importa. ¿Cómo funciona este tema? Resulta que a veces lo poderoso de estos frameworks de, de aplicaciones por el lado del front es que me permiten componentizar los elementos. Fíjense que acá en la carpeta app yo tengo este componente llamado app component, que es el componente padre de todo. ¿Qué sucede? A veces es mejor dividir los componentes o las secciones en otros componentes más pequeños, como lo haríamos en este caso. Fíjense que yo tengo este encabezado, pero si a mí se me ocurriera también tener un footer o diferentes partes de la aplicación y poderlas dividir, pues lo mejor es crear pequeños componentes. ¿Cómo lo haremos? Entonces, en este caso hay un comando como el de siempre, el de ng, le vamos a decir g de generar, ng generate, y le vamos a dar component, que es lo que queremos hacer, es generar un componente. A continuación es la carpeta o el lugar donde vamos a ubicar el componente. Por defecto él toma por raíz la carpeta app, porque es la que se define como ruta raíz de los componentes. Entonces le decimos, yo quiero que a partir de esa carpeta me genere otra carpeta llamada components, y dentro de esta me va a llamar otra que se llama, llamémosla header, de encabezado, ¿cierto? Porque queremos hacer un encabezado en una sola región. Le damos enter y él va automáticamente a hacer toda esta configuración y automáticamente ya tenemos acceso a todo. Entonces miren lo chévere, ya tenemos la carpeta components, la carpeta header, y en header tenemos pues nada, todo lo mismo, ¿sí ven? Que teníamos en el componente padre de app routing y todo este rollo, perdón, de app component, menos el app routing y el app module. Esos son componentes que gestionan todo el conjunto de componentes dentro de la carpeta. Entonces, ¿qué sucede acá? Por ahora simplemente tengamos claro que al hacerlo la primera vez monta un párrafo sencillo, y si quisiéramos yo, no sé, de pronto inyectar eso acá dentro del componente padre, pues simplemente lo haríamos con el nombre de la etiqueta. Ojo, ¿dónde se mira? Acá en header components, miren que el selector que podemos utilizar se llama app header. Entonces vamos a copiarlo y acá en el componente padre, nada, lo vamos a pegar aquí en main, por ejemplo, main, listo, header, listo, ahí está. Eso automáticamente me generó la conexión, y cuando ya miremos acá, miren que se instancia, ya estamos inyectando un componente dentro de otro componente. Bien fácil, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que este encabezado no se renderee acá en el padre, sino que se genere en donde corresponde semánticamente. Sabemos que el app header es el componente padre, entonces, perdón, el componente que queremos utilizar. Entonces le decimos, vamos acá, header, vamos a quitar esto, trasteamos nuestro código, listo, guardamos, y acá en el componente padre, fíjense que solamente estamos instanciando nuestra etiqueta. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Cuando miremos nuestro navegador, se está haciendo dos veces. ¿Por qué? Porque algo que no guarde, aquí no guardé la vista, los cambios. Ahora sí funciona. Y me dice, perfecto, todo está muy bien, pero ¿qué sucede? Miren, no está cargándome algo, no me está cargando el título que yo había definido desde la lógica, ¿se acuerdan? El hola mundo. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Y esta parte es muy importante, porque hay que tener en cuenta cómo se inyectan y cómo se maneja la lógica entre componentes. En este caso, recuerden que el app component es el que tiene la expresión, esta expresión, y como yo ahora trasteé todo hacia header, pues obviamente este llamado que estoy haciendo aquí no se va a poder conectar correctamente, dado que el componente padre es el que tiene ese dato. Se pueden hacer varias formas, pero la más fácil es obviamente trastearlo. Entonces yo digo, listo, tengo el app component, me voy al header, y header, acá pego la expresión, listo. Más miren, otra cosa interesante, que obviamente conforme ustedes van compilando y si hay algún error, alguna cosa que no funciona, él me va arrojando los problemas. En este caso me decía que la propiedad título no existía en el componente header, por eso tenemos que hacer el trasteo, y pues nada, una vez las cosas funcionan bien, ya debería parecer que se compila correctamente. Obviamente ya aquí ya nos funciona. Y pues nada, esta es la manera sencilla, fácil de generar cosas. La idea es obviamente empezar a avanzar en cómo subcomponentizar más los elementos, en cómo agregarles funcionalidades, en cómo generar eventos,
etcétera, etcétera. Pero con esto yo creo que podemos hacer algo muy sencillo. La idea es que, no sé, si quieren hacer las tres partes, por ejemplo, quieren hacer un header, quieren hacer un main y quieren hacer un footer, pues hacer tres componentes sencillos.